El capítulo 2. Desde la primera viñeta se puede observar un ambiente bastante sombrío. El capítulo siguiente comienza con Yui sentada en su asiento en el salón de clases del comienzo del libro. Yui se veía igual de deprimida, observando a un costado de su asiento un lugar vacío que se encontraba del otro lado del suyo. Un cuadro de diálogo dice: por favor niños tomen su asiento y guarden silencio. La profesora seguía en el anonimato, pues no se le podía ver la cara en ninguna ocasión. Esta decía pasar asistencia. En el cuadro siguiente a Yui se le ve igualmente mirando hacia la banca vacía, mientras que en segundo plano se encontraban los nombres que la profesora iba mencionando. Un espacio de texto se hace presente correspondiente a un diálogo de Yui, y en este parecía describir a aquella persona a la cual le pertenecía ese asiento. La banca de Mio, es normal que esté vacía por lo menos 2 veces por semana. Ella ha sido una niña muy débil y enfermiza desde que la vi la primera vez en primer año. Solo ha tenido una sola amiga en todo lo que lleva de escuela. Es muy inteligente, pero no muchos se atreven a acercársele por temor de que algo malo le llegue a pasar a ella. La profesora seguía pasando asistencia y Yui pasó su mirada al frente, pero se dio cuenta que a unos asientos a su costado se encontraban charlando con susurros a 2 niñas. Una de ellas era Ritsu, la cual como siempre era muy imprudente con lo que hacía y no hacía. Yui miraba fijamente a Ritsu igual que a Mio la comenzó a describir. Ritsu Tainaka es una persona muy irresponsable e imprudente, pero suele ser muy activa y amigable con la mayoría. Algunos podrían denominarla como ruda y algunas veces un poco masculina. Siendo la única amiga de Mio debería cuidar más de ella, pero muchas veces la ha llevado grandes problemas como lo que le pasó ayer. Me compadezco mucho con Mio, ambas preferimos estar alejadas de todos, y es muy difícil que estemos a gusto. Son esos los pensamientos que me llevan a querer ser como Ritsu, pero casi no les he hablado a ninguna de ellas. La imagen pasa a un costado de la profesora que mencionaba el nombre: Hirasawa Yumi. La escena pasa radicalmente a otro escenario en la siguiente página. Yui esta vez se encontraba en el pasillo, mientras que otros niños pasaban de un lado a otro, como si ella fuera un fantasma, algo que los demás no podían ver. El cuadro siguiente aparece un nuevo personaje, el cual parecía ir con mucha prisa, choca de hombros con Yui y esta termina cayendo. Al personaje nuevo se le ve de la parte trasera y dice: perdóname, fue mi culpa, se me hizo demasiado tarde y apenas pude llegar. Yui en 2 recuadros levanta su cabeza y fija su mirada hacia la chica con la que había tenido el accidente y se da cuenta que era la pequeña Tsumugi. Yui dice: no importa, pero ten más cuidado, ¿quieres? Mugi ayuda a Yui a levantarse mientras seguía disculpándose. Un par de viñetas después Mugi se va con prisa de nuevo y Yui habla de ella en otro espacio. Tsumugi, o Mugi como muchos la llaman, una chica muy buena, compasiva e inteligente. Muchas veces he sentido pena por ella. Su familia era una de las más ricas en todo el país, pero todo se fue abajo cuando la gran mayoría de los negocios que poseían perdió gran parte de su clientela y muchos trabajadores fueron despedidos por razones que todo el mundo desconoce. Como consecuencia, su familia perdió casi todo su dinero, sus negocios terminaron muy mal y perdieron gran parte de sus bienes, incluyendo su casa. Es comprensible que ella no llegue a la escuela algunos días o no a la hora que es. Aún así, ella ha tratado de adaptarse lo mejor posible y con la cabeza en alto. Debería aprender algo de ella. No podía creer todo esto. Las 4 chicas protagonistas tuvieron un cambio muy drástico. Era muy deprimente pensar en esos personajes de tan diferente manera en una historia donde se carecía de sonrisas y buenos momentos, volviendo los grises recuerdos. No lo digo porque la historia fuera a ser mala, sino porque daban sentimientos diferentes a la hora de leerla y compararlo con la historia original. Prosigamos. Unas cuantas páginas siguientes a Yui se le ve sentada en el mismo lugar del patio que se vio antes, con una expresión seria miraba de un lado a unas cuantas niñas platicando del otro lado del patio. Una niña llega y se sienta a un lado de Yui.
Se abre un cuadro de diálogo. ¿Te molesta si me quedo aquí un rato? Yui de una forma rápida voltea su cabeza y se da cuenta que aquella niña era Ritsu. Yui contesta con un poco de tartamudeo. Claro, como quieras. Ritsu, al igual que Yui, pone una cara seria. Yui desapercibidamente la observa. Ritsu 2 viñetas después dice: ¿Eres Yui, cierto? Yui responde con un simple sí. Ritsu sigue la conversación. Nunca hemos hablado las dos solas, ¿cierto? Yui asiente con la cabeza. Sí. Siempre te he visto con una actitud seria y no sueles hablar en clase o solo con Nodoka, pero he notado que no son charlas muy largas. ¿Por qué? Yui no dice nada y se queda con la mirada baja. Se vuelve a abrir una caja de diálogo de Ritsu. Ya entiendo, eres muy insegura, ¿cierto? Yui voltea y mira a Ritsu. No debes preocuparte por eso, decía Ritsu, ¿sabes? Eso me recuerda a mi mejor amiga Mio, cuando la conocí ella actuaba así. La página siguiente tenía escrito 5 años antes. El escenario esta vez era un jardín de niños. Allí se encontraba Mio sentada en una mesa con un lápiz en la mano. Llega a la pequeña Ritsu y dice: Hola, soy Ritsu, ¿cuál es tu nombre? Mio nerviosa se presenta con Ritsu esforzándose bastante. Ritsu se sienta a un lado de Mio. ¿Tú dibujaste esto? Mio asiente con la cabeza. Eres muy interesante, ¿puedo ser tu amiga? Mio fija su mirada brillosa hacia Ritsu, y termina el flashback. Ritsu continúa su conversación con Yui. Desde ese momento nos volvimos casi inseparables, incluso hemos estado en la misma clase desde que empezamos la primaria. Quería que superara su timidez y pudiera disfrutar de la compañía de amigos y otras personas hasta poder hacer cosas nuevas. Todo eso fue derrumbándose poco a poco, cuando me enteré que ella había nacido con un cuerpo muy frágil, y así que cada vez que hacía mucho esfuerzo su cuerpo sufría de diversos problemas como fallos en los pulmones, y en el peor de los casos una arritmia que por lo menos no duraba mucho. Ignoraba muchas veces todo eso y terminaba incitándola a hacer cosas en las que yo terminaba con el temor de perder a la persona que más ha confiado en mí. Ritsu comienza a llorar, así se muestra en las 3 viñetas siguientes. Yui, al notar la tristeza de Ritsu, se acerca a ella y mientras deja caer unas cuantas lágrimas habla con ella. Sé cómo te sientes, siempre he sido solitaria, pero cuando estaba con mis padres era muy feliz estando con ellos, se sentía un ambiente muy cálido y acogedor. Jamás hice nada bueno por ellos, pero aún así me entendían, siempre sabían que era lo que necesitaba y aún así yo nunca les agradecí o les dije que los amaba. Ese fue mi gran error y lo descubrí demasiado tarde, cuando ellos se fueron para siempre. Ni siquiera enfrente de sus ataúdes, solo me quedé mirándolos sin decir nada. No derramé lágrimas, pero sentía que algo dentro de mí estuviera muriendo y sentía que era algo importante para mí. No podía hacer nada más que mirar cómo las personas que más amaba eran sepultadas bajo tierra y eran incapaces de abrir los ojos. Mi hermana ha estado conmigo desde entonces cuidándome, preocupándose de mí y tratando de ser una modelo a seguir como hermana mayor y una figura materna. Incluso peleó duro para que no me alejaran de ella porque la creían incapaz de cuidar de mí solo por tener 18 años y no tener experiencia alguna. Muchas veces la he ignorado, hasta le he gritado, por eso suelo sentirme culpable y a veces me llega el temor de perderla a ella también. Es un sentimiento horrible y no quiero que lo sientas al igual que yo. Ritsu abraza a Yui, en 2 viñetas seguidas se puede observar a cada una de ellas llorando mutuamente recargadas en sus hombros. En la viñeta siguiente comenzaron a hablar entre ellas mientras seguían llorando. Lo lamento mucho, me disculparé con Mio por todo lo que le he hecho pasar, nos apoyaremos todas nosotras, incluyéndote, Yui. Yui responde ante Ritsu. Gracias, de ahora en adelante seré mejor y más agradecida con todos, lo prometo. El resto de la página eran niños volteando a ver a Yui y Ritsu mientras lloraban. En la siguiente página Yui y Ritsu caminaban por una calle hasta llegar a casa de Yui, ambas se despiden y Ritsu se va. Yui entra y se da cuenta que su hermana no está.
En la cocina se encontraba una nota que decía: perdón Yui, esta noche llegaré a casa más tarde que de costumbre, te dejé comida para que no esperes tanto, pórtate bien y no te preocupes por mí, regreso al anochecer. Cambia el escenario a la habitación de Yui, se encuentra recostada en su cama, deja caer la nota al piso y comienza a cerrar los ojos hasta quedarse dormida. Lo que parece ser un pequeño resplandor dibujado se hace presente en la siguiente viñeta seguido de la visualización de una ventana que mostraba rayos de luz reflejándose en el cristal. La viñeta siguiente muestra un pasillo de escuela y al fondo se encontraba una chica caminando, se hace un acercamiento pero no se deja ver el rostro del personaje. Se abre un cuadro de texto y decía: «Hey mío». La visualización cambia dando a conocer que aquel personaje que hablaba era Riksu, pero en su versión de preparatoria al igual que Mio, la cual voltea su cabeza mostrando su rostro. Era casi la misma escena que sucedía al comienzo del primer manga. Ambas discuten acerca del club al que se unirán y Ritsu menciona entrar al club de música ligera hasta cuando van a consultar a la profesora Sawako, la cual menciona que el club sería diluido. Todo iba tal cual pasaba en el manga original, pero había algo curioso que debo recalcar. No habían personajes adicionales ni de fondo, ni siquiera cuando el fragmento sí lo necesitaba. Tal vez no sea la gran cosa, pero era un detalle bastante notable que tenía que mencionar. En una de las siguientes páginas se observaba a Ritsu y a Mio discutiendo sobre cómo conseguir más miembros para que no cerraran el club, pero aquí también había un detalle mucho más notable, pues el fondo de todas las viñetas era demasiado negro, lo que hacía difícil distinguir qué había detrás. Al final, la puerta del salón, la cual también tenía un color muy oscuro a su alrededor, comienza a abrirse, pero antes de que se mostrara al personaje que había detrás de esta, el fragmento es interrumpido por un cambio drástico de escena, la cual era Yui despertando de golpe. Una caja de diálogo ajena se abre. Hermanita, ya llegué. Yui con mucha rapidez se levanta y sale de la habitación y baja las escaleras. Desde ahí ve a Ui en medio de la sala quitándose un abrigo. «Yui, ¿qué pasa?», decía Ui mirando a Yui estando agitada. Yui comienza a derramar lágrimas mientras decía: yo solo quiero». Yui corre hacia su hermana y le da un abrazo. «Lo siento, me he comportado como una tonta todo este tiempo, he sido muy mal agradecida con todos, sobre todo contigo, por eso quiero decir, gracias». Ui mira como su hermana con un sentido de arrepentimiento se disculpaba. Trata de consolar a Yui principalmente diciéndole que no era necesario disculparse y aunque hubiera hecho todo lo malo que decía, no dejaría de quererla nunca, puesto a que era su mejor amiga y única hermana. Yui se calma un poco. Ui menciona que tiene algo que la hará sentirse mucho mejor. Una de las viejas aficiones de papá era tocar la guitarra, esta era su favorita. Saca una guitarra de aquella habitación y curiosamente era misma que Yui tenía desde el manga original. «Con ella me enseñó a tocar cuando estudiaba en la preparatoria, él antes de morir me dijo que algún día te enseñaría a tocar a ti también y te daría esta guitarra que era como un tesoro para él». Yui toma la guitarra y con aparente energía y felicidad agradece a su hermana con una gran sonrisa. «Gracias. La cuidaré como si fuera mi hijo». Se marca el fin del capítulo.